Muy buenas noches a nuestro distinguido panel de participantes y mi agradecimiento por su presencia y compromiso académico en esta noche. Buenas noches a los profesores, alumnos y exalumnos que nos acompañan en esta oportunidad en la que hemos propuesto como tema genérico de diálogo. Ahí está Delia Muñoz, que fue participante en la última ocasión. Hemos propuesto como título genérico la voz de los medios de comunicación digital. La voz de las redes fue en principio, para que se sintetizara y comprendiera prontamente por los que somos legos y ajenos a este métier. El panel de hoy está compuesto por muy importantes y notables comunicadores, investigadores, periodistas y escritores. Don Víctor Andrés Ponce, que promueve y creó el portal El Montonero, que tiene un nombre que a mí me seduce mucho, porque fue forma de hacer política a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y ese término parecía una evocación de una forma nueva y no institucional de hacer política. Él es periodista, investigador, y hemos tenido ocasión, varias ocasiones, de absolver sus preguntas y escuchar sus dictámenes en algunos programas de televisión. Don Ricardo Vázquez Kunze, que es director de Político.p y que es, si no me equivoco, también abogado y en ciencias políticas, y autor de varios textos, uno de los cuales estudié con mucho cuidado, los nuevos derroteros ideológicos para el siglo XXI, del siglo XXI. Está con nosotros Alfonso Baella, cuyo nombre me trae vieja evocación por mi buen amigo Alfonso Baella Tuesta, periodista de estirpe y que es también un experto en tecnologías de la información, amén de ser estudioso y de haber cursado Derecho y Ciencias Políticas. Él, en nombre de Posición.p, en cuyo lanzamiento estuve, lo recuerdo muy bien, y el estupendo almuerzo que después se sirvió, cosa que no ocurre con otros medios de comunicación digital, pero creo que ellos conforman un acervo de experiencia en este tema tan importante. Y cierra nuestro panel uno de nuestros lujos académicos, el profesor Eduardo Zapata, semiólogo, y que tuvo, yo diré, la oportunidad honrosa de estudiar en la Universidad de Bolonia bajo la dirección del profesor Umberto Eco. Él es doctor en lingüística y en literatura, y a ese juicio me he sometido ahora porque, debiendo publicar lo que yo llamo mis metamemorias, usando un nombre cabalístico, pero significante en términos de Wittgenstein, he pedido que sea él el lector de ese texto en tanto semiólogo, literato y lingüista, de manera que espero con ansiedad que sus juicios no sean tan severos como los del señor Víctor Andrés Ponce en el tema político. El tema de los medios de comunicación digital es muy importante para quienes nacimos en la galaxia Gutenberg
o al fin de esa galaxia mestizada ya en términos de comunicación simbólica con la imagen televisiva y con el sonido radial. Pero formábamos parte básicamente de la galaxia escrita, del mundo escritural. Y de pronto, a fines del siglo XX, insurgió a través de esta revolución extraordinaria de las tecnologías de la comunicación electrónica, la nueva forma de vincularse de los seres humanos, primero a través del email, que ahora ya parece vetusto y de poco uso, y poco a poco sustituido en oleadas y por modas por el WhatsApp, el Twitter, el Instagram y todo lo que aparezca más adelante. Pero lo importante es que a través de eso tuvimos la esperanza muchos de que eso traería más libertad al ser humano. En contacto directo con la realidad, la persona no necesitaba intermediarios entre la realidad y él, léase periódicos, canales de televisión, siempre filtros odiosos, interesados y a veces pagados de la información. Y todos teníamos derecho a ser periodistas por nosotros mismos, filmar, fotografiar, comunicar, etc. Todo eso era una expectativa, era el momento, lo decía hace unos minutos, de la expansión de una nueva tecnología de informaciones. Pero el tema de esta noche sugiere preguntarnos hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos alcanzado independencia, autonomía en la información y en la comunicación, y qué tanto más libres somos a través de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos medios de comunicación digital. Y la pregunta va a lo siguiente: ¿cuál es el origen de la noticia? Lo primero que me preocupa. No la interpretación de la noticia, sino el origen de la noticia, porque al igual que un microscopio, uno puede focalizar en tal o cual noticia de la vastedad del mundo el interés de su titular. ¿Y hasta qué punto? Y hemos comisionado un estudio para ver la relación entre las noticias que difunden en los últimos años los medios de comunicación digital con las noticias que difunden los medios tradicionales que se supone estaban siendo superados. ¿Cuál sigue siendo la fuente original de la noticia? Y tras los medios tradicionales, las agencias mundiales de noticias, que son las que criban, seleccionan y filtran aquello que les interesa en términos planetarios. Entonces, lo primero es eso. ¿Cuál es el origen de los temas? Pensando en voz alta. Y en segundo lugar, ¿qué fuerza tenemos de investigación los medios de comunicación digital para profundizar en esas noticias, como aparentemente, entre guillemets, lo hacen los medios tradicionales, que tienen páginas encargadas a periodistas de investigación que a veces no se sabe si son alimentados por intereses o realmente son de investigación? Y el segundo tema que a mí me preocupa, porque ruego apagar los teléfonos por cortesía a nuestros invitados. El segundo tema que me interesa en esta noche, saludo la presencia inesperada de Mariela Balbi y de Lalo. El instituto se siente honrado con su presencia, señora Mariela, y sé que le causa esto mucha vergüenza, pero por eso lo hago. El segundo tema es, y lo tratábamos en una ocasión hablando del señor Trump, que es un poco la expresión carnalizada de lo que yo llamo implosión del sistema, que está estrellándose contra sí mismo en la agresividad de las palabras, de los tweets, en la síntesis emocional de los estímulos cortos. Todo esto
es lo que cabe en el cerebro del señor Trump, dejando de lado sus capacidades políticas, que son muchas y buenas, y viene a demostrarlo. A diferencia de otros presidentes que fueron aplastados en la elección del mediano término, comenzando por mi bien amado Bill Clinton, que perdió las 2 cámaras. Este aumentó su ventaja en senadores, con lo cual cerró el paso a cualquier impeachment o interrupción de su mandato. Y me huelo, y así lo he apostado, que posiblemente gane la reelección en 2 años. Salvo que tenga otra opinión el señor Víctor Andrés Ponce. Pero esta implosión me preocupa porque el tweet o el Twitter, como repito, es el único medio que utilizo, tiende a convertirse en un instrumento de agresividad. Es la piedra primitiva del Neandertal. O el golpe bajo del delincuente del medioevo. Hemos retrocedido. Y todo esto que iba a darnos más libertad, más cultura, más información, parece que tiene orígenes en fuentes que siguen siendo las mismas y al mismo tiempo nos da instrumentos de enfrentamiento social y hasta anónimo, que es lo más trágico en esos términos. Y entonces me imagino que los portales y los medios de comunicación digital enfrentan lo que cualquier tuitero a su vez enfrenta, el fenómeno de los trolls. Comprados, organizados, desde Palacio, desde cualquier ministerio. Habían 17 personas en el gobierno anterior, desde el mismo IPEN, o por sí mismos, pero haciendo la función odiosa de enfrentar a quien emite una comunicación. Y como tercer tema, estoy pensando en voz alta, no sugiero nada a los señores panelistas, el asunto de la financiación. Aquí se ha hecho, después de haber dejado sin efecto la ley Mulder, se ha abierto nuevamente el derecho del Estado a invertir cuanto quiera, y como quiera y a donde quiera, y especialmente a quien lo apoye, en medios de comunicación tradicionales. Y los medios de comunicación digital, ¿qué? Es lo que diría yo. ¿Por qué esta exclusión? ¿Por qué esta discriminación? Hay algunos periódicos cuyos titulares llegan menos que los medios de comunicación digital. Un pequeño titular, inclusive en un modestísimo tuit como el mío, que tiene, de paso diré, 730,000 followers, pero puede ser que llegue más que algunos de los periódicos que horondamente se cuelgan en los kioscos. Entonces tenemos periódico de kiosco, periódico de titular, y lo que se paga con la publicidad estatal es el titular del kiosco, lo cual es bastante modesto para pagarse de manera tan abundante. Cuando hay portales que seguramente llegan a muchas más personas, y la pregunta es, ¿por qué se les discrimina? Yo, si fuera de un portal de comunicación digital, ¿haría un recurso de amparo? Claro que sí. Pidiendo ser considerado, tenemos abogados de nota en primera fila, un recurso de amparo para ser considerados y no discriminados. Y estoy seguro que el Tribunal Constitucional no podría decir este medio impreso en papel vale mucho más que este medio de comunicación digital. No podrían decirlo. Sugiero, ustedes saben, que los políticos estamos solo para sugerir que se orienten las cosas. Muy bien, estos temas los pongo sobre la mesa y anuncio que a pedido de algunos, salgo de la noche, anuncio que a pedido de algunos alumnos vamos a tener un próximo encuentro, y habrá personas interesadas, estoy seguro, sobre un tema no político, o tal vez sí político y económico, que aparentemente es religioso, pero que no es divino: el celibato sacerdotal. El Papa Francisco, que siempre declara cuando está encima de los 30,000 pies de altura, es extraño, cuando está más cerca de Dios, entonces declara, viene de decir, recordando una vieja frase de Pablo VI, preferiría dar mi vida que ceder en el celibato sacerdotal. Lo ha dicho. Y como dicen los romanos, en
En su viejo derecho, lo que dijiste con tu boca, eso es. Y entonces, conversando con algunos alumnos, me sugirieron, ¿y por qué no hacemos una reunión para tratar de ese tema? Porque el celibato no es una institución del Hijo de Dios, y advierto que soy cristiano, pero no encuentro en ninguna parte, número uno, que los apóstoles o sacerdotes no puedan casarse. Eso es del Concilio de Nicea, según estudié cuando estudiaba algo en el año 325. Y solo el Papa Gregorio VII en el 1014 lo ratificó. Pero en esa época no existía la infalibilidad papal, que solo fue creada en 1869, como ustedes saben por sus estudios. Entonces, en ninguna de esas partes donde habla directamente Cristo o el Espíritu de Dios, se dice que los sacerdotes deben ser célibes. Pedro, me temo que no solo negó a Cristo, debió negar a otras personas también porque era casado, ¿no? Y tenía hijos. Y varios de los seguidores eran casados. Pero algo más importante, en ninguna parte de la Biblia, que reconozco el Evangelio, se dice que las mujeres no pueden administrar los sacramentos. ¿Dónde está? Y si vamos a un mundo moderno y de comunicaciones tal como las queremos, ¿por qué la mujer no puede administrar sacramentos? Ser sacerdota, no sacerdotisa, el término lo acabo de crear, o ser obispa, o ser papisa, como la papisa Juana que existió, ustedes saben, hacia el año 1000 y que dio a luz durante una procesión. Eso es historia romana pura. Entonces, este tema lo veremos en un próximo evento con presencia de creyentes y no creyentes para hablar sobre el celibato, hablar sobre el derecho de las mujeres a ser sacerdotas, obispas o papisas, y algo que me interesa mucho más, yo que admiro al Mahatma Gandhi y a Martin Luther King profundamente, considero que son santos. Ahora, que sus padres no le dieron el agua bautismal porque no lo conocían, es otra cosa, pero son más santos que otros santos, que solo se entretuvieron en quemar personas en las hogueras, ¿no? Parecían fiscales de este tiempo. Entonces, me pregunto por qué no son santos en términos latos y generales aquellos que han tenido una vida de santidad y de bondad, como Gandhi o Martin Luther King, y no me parece un obstáculo que no hayan sido bautizados cuando no tenían ni un día de nacidos. Bueno, este es un tema que dejamos para la reflexión de ustedes y para cuando se produzca eso, que espero no genere grescas, pugilatos o problemas. Dejo la palabra en el orden que me ha sido propuesto. Primero al profesor Zapata, como repito, semiólogo, doctor en literatura y lingüística, para que nos dé su versión. Y a continuación, don Ricardo Vázquez, luego Alfonso Baella y finalmente Víctor Andrés Ponce. Yo me he esmerado en ponerlo al final para que... Por favor, profesor. Agradecer a nuestros invitados las interesantes reflexiones e informaciones que de ellos hemos recibido y que estoy seguro continuaremos profundizando en los próximos días cada uno de los presentes. Hegel, en alguna de sus múltiples obras, lanzó esas bellas frases que utilizaba. La historia es el desarrollo del espíritu hacia la libertad, nada más. Y todo lo que hace el ser humano tiende a esa libertad. La tecnología de las comunicaciones y básicamente la comunicación colectiva individualizada, que eso es lo que estamos viviendo, favorece la libertad y en eso soy optimista a pesar de todos los obstáculos que eso encuentra. Porque el sentido de la historia, aquí se ha hablado mucho de crisis, es que es por principio y en todo momento crítica. Salvo el otoño de la Edad Media de Huizinga,
la historia es siempre crítica, porque pensada, porque reflexionada. No hay momento histórico que no sea crítico para el ser humano que lo vive, como hemos reflexionado esta noche. Crisis profundas, siempre se ha dicho. La historia es en sí misma crítica e inclusive agónica, para usar el término en su versión griega real. Es una pugna, antagón o agónica. Es una pugna entre la vida y la muerte que está siempre presente. De manera que toda historia es crítica, toda historia es agónica, pero al mismo tiempo, en el largo plazo, toda historia tiene flujos y reflujos, expansiones y contracciones, y no hay que asombrarse de ello. Y entrando en materia política, que aquí se expuso y muy claramente, yo soy optimista, pese a todo. Claro que veo exactamente los 18 puntos que enumeró el señor Vázquez Kunze sobre la construcción de algo que ya conozco y que mis padres, abuelos y chosnos conocieron idénticamente con otros medios. Siempre ha sido así. El que llega al poder maquiavélicamente quiere quedarse, concentrar y perpetuar. Siempre ha sido así, salvo los demócratas. Pero todo lo que está ocurriendo lo hemos visto a lo largo del siglo XX, varias veces y con el mismo guión, idéntico, exacto. En estas aulas hemos hablado mucho de Juan Bautista Vico, que formuló en síntesis la tesis del Corsi-Ricorsi como fenómeno histórico. Y estamos en un Corsi que tendrá un Ricorsi, necesaria e inevitablemente. Y aquí hemos estudiado la mecánica de las instituciones que, más que la voluntad de las personas o de sus medios de comunicación, hace que la historia sea diabólicamente y sucesivamente en el sentido del cambio, organizado por las instituciones más que por las personas. Un rey inevitablemente se vuelve tirano, eso es demostrado históricamente. Lo dijo Polibio 212 años antes de Cristo, y después de estudiar la historia de la política de Aristóteles, un rey inevitablemente se vuelve tirano, y a un tirano siempre una aristocracia sapiente y generosa lo saca, pero esa aristocracia deviene necesariamente en oligarquía, porque esa es la ley de la historia. Y la oligarquía solo sale cuando una fuerza popular, turbulenta y generalizada actúa. Pero esa teórica democracia, que el nombre no fue usado así, se convierte necesariamente en el caos de la oclocracia, momento en el cual reaparece un rey generoso a poner orden y se convertirá después en tirano y será sustituido por una aristocracia que devendrá en oligarquía, y la irrupción del pueblo terminará siendo simplemente el caos del cual un nuevo rey generoso nos sacará, y sucesivamente. A mí no me asombra nada de lo que he escuchado esta noche, porque todo es igual. Pero para saberlo hay que estudiar, ¿no? Como reclamaba el señor Baella. Y para saber hacia dónde vamos y tener confianza en las cosas, hay que estudiar la historia del ser humano, que es idéntica, con instrumentos distintos. No tenían aviones, satélites, ese instrumento odioso que dice el profesor Zapata. Nada de eso, pero estaban igual. Analicemos cada una de las 58 historias que Aristóteles estudió en las 58 ciudades que trabajó para hacer su política, y veremos que todo, mutatis mutandis, era lo mismo. Entonces, cuando yo veo construirse, acumularse, intentar perpetuarse, sé
que se desgranará y se destruirá. Y que los que hoy día quieren encarcelar a algunos serán los que terminen en la cárcel por malos acuerdos, tal vez, o por concentrar y perpetuarse. Los he visto en varias ocasiones y les garantizo que así será, porque esa es la ley de la vida, de la historia y del ser humano. Con esa confianza optimista en el ser humano, les reitero que el camino de la historia es el camino del espíritu hacia la libertad. Muchas gracias a todos.